Bienvenidos al curso virtual COVID-19 para la comunidad, lo que todos deberíamos saber. Convencidos que la educación y la solidaridad son la mejor herramienta que tenemos para afrontar la pandemia, hemos decidido crear esta serie de video lecciones para compartir con ustedes el conocimiento, pues un ciudadano educado y comprometido con el autocuidado son la herramienta más poderosa de cambio. Entonces, iniciemos. El día de hoy vamos a tener la primera videolección. Vamos a hacer una introducción y una actualización en COVID-19. Mucho gusto, yo soy el doctor Edgar Gómez Baitón, soy médico internista, jefe del Departamento de Medicina Interna La Poscal y docente de la UNAP. Iniciemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto, respondernos qué es el COVID. Pero entonces la primera corrección va aquí, porque no es qué es el COVID, sino qué es la COVID-19. ¿Y por qué la? Porque se trata de una infección viral de síntomas principalmente respiratorios producidas por el virus SARS-CoV-2. ¿Por qué si el virus se llama SARS-CoV-2 se llama COVID-19 la enfermedad? Sencillo, por sus siglas en inglés de Coronavirus Disease del 2019. ¿Y qué es un coronavirus? Esto es un coronavirus. Si el coronavirus pudiera tomarse una selfie, se vería así. Esta es la selfie del coronavirus. Y es en cuenta que se llama coronavirus porque su superficie asemeja las espigas de una corona. Es en cuenta. Pero estas espigas no solamente son estéticas, son funcionales. Estas espigas rojas son la proteína S y esta proteína es la que le permite anclarse a las células del humano e infectarlas. Y asimismo, vean esta envoltura gris que él tiene que lo protege. Esa envoltura gris está hecha de grasa. ¿Y qué significa que esté hecha de grasa? Sencillo, que es vulnerable al agua y al jabón y al alcohol. Por eso es que es tan efectivo y por eso es que es tan importante acatar las normas, las recomendaciones de lavado de manos frecuente y de uso de alcohol para desinfección, porque rompen de una vez la membrana de grasa del virus. ¿Perfecto? Pero entonces recordemos un poco más. ¿Dónde y cómo y cuándo empezó esto? Empezó en diciembre del 2019 con pacientes en China, en la región de Wuhan, que empezaron a tener síntomas respiratorios y no sabíamos por qué eran. Luego esta infección ya supimos que era un virus, pero empezó a propagarse por el mundo. Tanto así que el 11 de marzo fue declarada pandemia, el 6 de marzo nos llegó el primer caso a Colombia y el 17 de marzo el primer caso a Santander. ¿Qué sabemos hoy en día del virus? Entonces les voy a explicar primero cómo lo sabemos. ¿Cómo hemos descubierto cómo se dio la pandemia y dónde vino? Fácil. Muchos científicos de distintas razas, credos políticos, orientaciones religiosas, han trabajado en equipo, han compartido todo su conocimiento. ¿Cómo? Estudiando el material genético del virus, estudiando el ADN del virus, que en este caso se llama ARN. ¿Y cómo lo estudiaban? Sencillo. Cada vez que el virus infecta a alguien, el virus va dejando unas marquitas, sí, bajando unas huellas, unas mutaciones. Pues al mejor estilo un detective, todos estos científicos se han dado la tarea de rastrear todas estas marcas y las rastrearon hasta el punto que lograron detectar cómo inició todo. ¿Y cómo inició? Inició efectivamente en Wuhan, con los murciélagos de Wuhan, que de esta infección los murciélagos se la pasaron al pangolín, a esta bella criatura que es el pangolín, y después del pangolín, por un fenómeno que en ciencia se llama spillover, pasó al humano. Entonces muchos científicos trabajando en equipo, estudiando el material genético del virus, descubrieron que inició en los murciélagos de Wuhan, se pasó al pangolín y después del pangolín al humano. Perfecto. Tenemos suficiente evidencia para creer que esto es cierto y no para creer que fue creado en un laboratorio o que hace parte de alguna teoría conspiracionista. Continuemos. Ahora, ¿qué produce? Entonces, básicamente son síntomas de resfriado común. ¿Cuáles son los síntomas de un resfriado? La fiebre, la tos, la dificultad para respirar, el malestar general, pérdida del gusto del olfato. Vamos a perder la sensación del sabor de las comidas o el olor. Ojo, importante ese síntoma. Dolor de garganta, dolor para tragar, diarrea, congestión nasal o moqueadera, dolor de cabeza e incluso conjuntivitis. ¿Pero son los únicos síntomas? No. Acuérdense, es un virus nuevo. Al ser un virus nuevo puede llegar a presentar muchos otros síntomas que al inicio pueden no parecer COVID, pero que son COVID. Por ejemplo, ya sabemos hoy en día que se puede asociar a trombosis cerebral, puede generar convulsiones, se ha asociado a Guillain-Barré inclusive. También puede agravar a aquellos pacientes que tienen enfermedades del corazón, se las puede agravar. Por supuesto que puedes compensar una diabetes y aún así, siendo jóvenes, siendo sanos, podría llegar a comprometer las telas del corazón. Si no tengamos, así no tengamos enfermedad del corazón, podría llegar a comprometer las telitas o las membranas que cubren el corazón, inflamarlo, e incluso podría llegar a ser una insuficiencia respiratoria en pacientes jóvenes. Entonces es un virus nuevo que sí estamos conociendo, pero recuerden, estos síntomas pueden ser tan diversos como los que acabamos de nombrar, pero lo más frecuente es que son síntomas respiratorios como de resfriado.
¿Listo? Vamos claros hasta ahí. Ahora, lo siguiente, de todos estos síntomas que acabamos de nombrar, ¿a todos nos van a dar todos los síntomas? No. Hoy, después de haber visto más de 10 millones de casos en el mundo, sabemos más o menos cómo se comporta la enfermedad. ¿Y cómo es? El 80% de las personas que se infecten, que es la mayoría, van a tener una enfermedad leve o asintomática. Es decir, van a estar en su casa con algún tratamiento para sus síntomas, pero van a estar bien. Ojo, un 15%, es decir, algunas personas con COVID, sí van a tener una enfermedad grave o moderada, van a necesitar estar en las clínicas y hospitales. ¿Para qué? Para que les pongamos oxígeno, les pongamos medicamentos por la vena, medicamentos en pastillas y en ocasiones antibiótico. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque acuérdense que es una infección viral. Las infecciones virales no se tratan con antibióticos. Si hacemos un recorderis, los antibióticos son para tratar bacterias, no le hacen nada a los virus. Entonces, la invitación es a que no tomemos antibióticos de forma autónoma, no nos automediquemos. Esto solamente va a agravar el problema produciendo bacterias más resistentes. ¿Ok? Y un pequeño porcentaje, es decir, el 5%, que son pocas personas, van a tener la enfermedad crítica y van a requerir atención en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿por qué si la mayoría van a ser leves o inclusive moderadas nos afanamos? Porque es que si todos nos infectamos a la vez, este 5% se vuelve un número muy grande y no hay cama para tanta gente. ¿Listo? Entonces, hagamos un ejemplo. Imaginémonos que tenemos nuestra cuadra con 100 vecinos que somos amigos todos con todos, son vecinos chéveres, pero se nos dio por hacer asados y reuniones familiares, o hacemos noches de juego, o empezamos a jugar con todos ellos e incumplimos las medidas de distanciamiento, no utilizamos adecuadamente el tapabocas y no nos lavamos las manos. ¿Qué pasa? Nos infectamos. Imagínense que nos infectamos los 100 vecinos. ¿Cómo va a ser el curso de la enfermedad? Fácil, 80 vecinos van a tener una enfermedad leve. ¿Listo? No van a necesitar ir a las clínicas y probablemente van a estar bien. Carita feliz para ellos. Pero ojo, 15 de nuestros 100 vecinos van a tener una enfermedad grave y van a necesitar atención y van a estar hospitalizados en las clínicas. Carita triste. Y 5 de nuestros vecinos, de toda nuestra cuadra, de los 100 vecinos, 5 de nuestros vecinos van a requerir atención en la unidad de cuidados intensivos. Alguno de ellos puede que fallezca. Por esto la situación puede ser tan preocupante. Este sería el panorama de qué pasaría si en nuestra cuadra ocurriera una infección. ¿Estamos claros? Pero ahora, ¿cómo yo sé a quién le va a dar qué? Yo cómo sé qué vecino tiene más riesgo que otro o cuál vecino es el que más se va a complicar. Hoy en día ya lo sabemos. Entonces, primero, nuestros adultos mayores son los que tienen más riesgo. Y por gratitud, ellos son los que han construido la sociedad que tenemos hoy en día, debemos cuidarlos. Segundo, los pacientes con hipertensión o con enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la proteína Spike, la proteína S en la superficie del virus? Bueno, parece que estas personas tienen más sitios donde esta proteína se puede pegar. Es decir, las células de estas personas tienen más puertas de entradas al virus. Por eso parece que son más susceptibles. ¿Quiénes más? Los pacientes con las defensas bajitas, como los pacientes que tienen cáncer, quimioterapia, infección por VIH, trasplantes o uso crónico de corticoides. Los pacientes con malnutrición, que tienen obesidad o desnutrición. Los pacientes con enfermedades pulmonares, por supuesto un pulmón ya tocadito es más susceptible. Y los pacientes con hipotiroidismo, ¿de acuerdo? Tenerlo claro. Estos son el grupo de pacientes que más tienen riesgo de hacer una enfermedad grave. Ahora, habiendo dicho todo esto, no significa que por ser jóvenes y por no tener enfermedad no tengamos riesgo. Hemos tenido casos de pacientes jóvenes sin antecedentes que acaban en la unidad de cuidados intensivos, inclusive pasando por necesidad de un respirador artificial. Entonces, el mensaje es cuidarnos todos, pero tener presente que hay unas personas más susceptibles que otras. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho todo esto, una pregunta. Vamos a ver si pusimos atención. De la infección por COVID-19 podemos afirmar: A. Produce principalmente síntomas respiratorios como tos, fiebre, dolor de garganta, malestar general, pérdida del olor y del gusto. ¿Será cierto o será falso? B. Puede agravar otras enfermedades como la diabetes y las enfermedades del corazón. C. La mayoría de las personas que se contagian van a tener síntomas leves o incluso pueden ser asintomáticos. ¿Será cierto? O D. Los adultos mayores, los hipertensos, los obesos, los diabéticos, las personas que sufren de la tiroides y las personas con las defensas bajitas como el cáncer tienen mayor riesgo de hacer una enfermedad grave. ¿Cuál de todas será cierta? O E. Todas las anteriores. Están en lo cierto, todas las anteriores. Entonces, recuerden, lo más frecuente son síntomas respiratorios, pueden agravar enfermedades que ya tenemos, la mayoría de las personas van a ser cuadros leves o asintomáticos y tenemos un grupo de pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar las formas graves. Sin embargo, todos estamos expuestos a podernos complicar. Pero entonces nos quedan algunas preguntas, ¿cierto? Nos quedan, ¿cómo podemos protegernos?
¿De acuerdo? ¿Cómo se diagnostica la infección? ¿Cuándo debo consultar a la clínica? ¿Qué tratamientos debo tomar si me contagio y me hacen el diagnóstico? ¿Y qué tratamientos sí sirven y cuáles no y cuáles son riesgosos? Asimismo, ¿cuáles son las medidas que tengo que tomar cuando tengo un paciente o un familiar en mi hogar con la infección de COVID-19? Y finalmente, ¿salud mental en la pandemia? Bueno, si ustedes quieren conocer las respuestas a todos estos interrogantes, acompáñenos en el desarrollo de este curso virtual COVID-19 para la comunidad, lo que todos deberíamos saber. Bienvenidos y los esperamos en las siguientes videolecciones.